Mi nombre es Esperanza Soledad Flores de Mendoza, tengo 72 años. Esta historia cambió mi vida para siempre Me gusta si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Todo comenzó aquella Navidad del 2019 en Pátzcuaro, Michoacán, donde he vivido toda mi vida, entre las casas de adobe color terracota y los tejados rojos que se reflejan en las aguas cristalinas del lago. Las campanas de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud sonaban como siempre al amanecer, pero mi corazón estaba más pesado que las piedras volcánicas de nuestras calles empedradas, que han visto pasar generaciones enteras de familias como la mía. Verás, mija, yo había trabajado durante meses enteros desde que terminaron las fiestas de muertos en noviembre, bordando rebozos de seda con hilos dorados y vendiendo mis famosos tamales oaxaqueños con mole coloradito en el mercado de los viernes. No cualquier dinero, te digo, había ahorrado cada centavo que ganaba, cada peso que me sobraba de mi pensión miserable, para darles a mis hijos algo especial esa Navidad, algo que demostrara cuánto los amaba, después de años sintiéndome como un fantasma en mi propia casa, como las ánimas en pena que dicen vagan por las orillas del lago cuando cae la niebla. Mi hijo Mayo Ere Teodoro había llegado de la Ciudad de México con su esposa Paloma, una mujer de la capital con aires de grandeza, siempre arreglada como si fuera a una boda, y mis dos nietos, Sebastián y Valentina. Paloma usaba perfume caro que llenaba toda mi casa pequeñita, y siempre traía esa sonrisa forzada que no llegaba a los ojos cuando me miraba, como si mi pobreza le diera pena o asco. Luego estaba mi hija del medio, Remedios, que lleva el nombre de mi madre, que en paz descanse, con su esposo Marcial, un hombre bueno pero callado, y sus tres pequeños que corrían por toda la casa como chapiolines en tiempo de lluvia. Y la más joven, mi Azucena, soltera todavía a los 35, pero tan ocupada con su trabajo de maestra en la primaria Benito Juárez, que apenas tenía tiempo para las pláticas largas de antes, cuando se sentaba en mis piernas a escuchar los cuentos que me contaba mi abuela Refugio sobre los antiguos purépechas que vivían en estas tierras. La casa se llenó de risas infantiles y el aroma espeso del mole poblano que había preparado desde las 5 de la madrugada, cuando todavía se escuchaban los gallos cantando en el solar de doña Crescencia, mi vecina de toda la vida. Mis manos, arrugadas como las hojas de maíz seco que usamos para envolver los tamales, habían molido el chocolate en el metate de piedra que heredé de mi suegra. Habían tostado los chiles anchos, mulatos y pasillas, hasta que soltaran ese olor que te transporta directo al cielo. Cada tamal lo había envuelto con el amor acumulado de décadas de madrugar para dar de comer a esta familia que ahora parecía no verme. Pero mientras todos se abrazaban y se besaban al llegar, intercambiando noticias de sus vidas importantes en la ciudad, yo me sentía como el comal viejo olvidado en el rincón de la cocina, útil solo cuando se necesitaba calentar algo, pero invisible el resto del tiempo. La mesa estaba puesta con mi mejor mantel, el de encaje de valenciennes que me regaló mi comadre Esperanza para mi boda hace 50 años, y mis platos de talavera poblana que solo sacaba para ocasiones especiales. Había puesto flores de Nochebuena que corté del patio, donde crecen silvestres como maleza, y veladas de cera de abeja que compré con don Aurelio, el cerero del mercado, durante la cena, mientras pasaba los platos humeantes de mole con guajolote que había cocinado con tanto cariño. Intenté platicarles sobre doña Esperanza de el mercado, mi tocaya, la que vendía quelites y verdolagas en el puesto de junto, que había muerto la semana anterior de pulmonía. Quería contarles cómo habíamos sido amigas desde jóvenes, cómo me había ayudado cuando nació Azucena y yo no tenía dinero ni para las fajas. Pero nadie me escuchó. Teodoro hablaba sin parar de sus negocios de exportación, de las oportunidades en Estados Unidos, de los dólares que ganaba. Paloma presumía las escuelas privadas carísimas donde estudiaban mis nietos, donde les enseñaban inglés desde chiquitos. Remedios se quejaba de los problemas que tenía con Marcial, de que no ganaba suficiente en la herrería, de que quería mudarse a Morelia para buscar mejores oportunidades. Mi voz se perdía entre el ruido de los cubiertos de plata que había heredado de mi madrina,
y el tintineo de las copas de cristal cortado, donde servía el agua fresca de Jamaica. Entonces llegó el momento que yo había esperado toda a la noche. La entrega de los regalos. Había puesto tanto cuidado en envolver el mío. Mija papel dorado que compré en la papelería de Don Quema. Ese viejito ciego que conoce todos los colores solo al tocarlos. Y un listón de seda rojo que guardaba desde hace años en mi baúl de cedro, junto con las fotografías amarillentas de mi boda. Dentro había puesto un sobremanila con algo que me había costado lágrimas y noches sin dormir, decidir. Era mi secreto más grande, el fruto de 20 años de sacrificios silenciosos. Los niños abrieron sus juguetes nuevos, gritando de alegría carritos para Sebastián. Una muñeca rubia de ojos azules para Valentina, como si las muñecas morenas no existieran. Teodoro recibió una camisa de marca cara de paloma, de esas que cuestan más de lo que yo gano en 3 meses. Remedios desenvolvió unos aretes de oro de 18 quilates que Marcial había comprado a crédito en la joyería. Azucena sonrió al recibir el perfume francés que había pedido desde noviembre, uno que olía a flores que nunca había visto en mi vida. Pero mi regalo, ay, mi corazón, mi regalo quedó ahí, abandonado, bajo el árbol de plástico artificial que Paloma había traído de México, porque decía que se veía más moderno y sofisticado que el tradicional nacimiento de barro que pones cada año, suegrita. Después lo abrimos. Mamá, me dijo Teodoro, con esa prisa que tienen los adultos importantes, sin siquiera voltear a mirarme, ocupado, ayudando a Sebastián a armar una pistola de plástico que hacía ruidos espantosos. Ahora los niños quieren jugar con sus regalos nuevos. Esas palabras se me clavaron en el pecho como espinas de nópol. Después, tan siempre después, como si yo fuera lo último en la lista de prioridades, como si mis sentimientos pudieran guardarse en un cajón, hasta que alguien tuviera tiempo de recordar que existían esa noche, mientras lavaba los platos en mi pequeña cocina. Por supuesto, ninguna de mis nueras ni mi propia hija se ofreció a ayudar. Estaban muy ocupadas viendo a los niños jugar. Sentí como las lágrimas calientes caían sobre el agua jabonosa, tibia, mezclándose con la grasa del mole que se había quedado pegada en los platos. 62 años había pasado cuidando a estos hijos míos, levantándome antes del alba para hacerles desayuno antes de la escuela, velándolos cuando tenían fiebre, cosiendo su ropa cuando no teníamos dinero, y seguía siendo invisible para ellos, una sombra que limpiaba, cocinaba y se desvanecía cuando ya no se necesitaba. Al día siguiente, se fueron todos de regreso a sus vidas importantes. Besos mecánicos en la mejilla, promesas huecas de regresar pronto, que en el fondo de mi corazón sabía que no cumplirían porque siempre tenían algo más urgente que hacer, y mi regalo siguió ahí, abandonado, intocado como mis esperanzas, como un reproche silencioso bajo el árbol artificial que ya comenzaba a verse triste y fuera de lugar en mi sala modesta. Los días pasaron lentos como miel fría. Mi casa volvió al silencio de siempre, donde solo se escuchaban mis pasos arrastrando las chanclas por el piso de mosaico y el TIC del reloj de péndulo que me regaló mi difunto esposo Evaristo para nuestro 10º aniversario. Pasron las semanas eternas de enero, con sus vientos helados que bajan del lago Pátzcuaro como manos invisibles que te tocan los huesos. Llegó febrero con sus lluvias tempraneras que golpeteaban el tejado de lámina y me recordaban lo sola que estaba, y mi regalo seguía ahí, acumulando el polvo fino que se cuela por las rendijas de las ventanas, como mis ilusiones que se desvanecían día con día. Fue hasta marzo, el mes en que florecen las jacarandas moradas en las calles de Pátzcuaro, cuando Teodoro apareció en mi puerta una tarde, pero esta vez solo, sin Paloma ni los niños. Traía esa cara larga de quien carga problemas pesados en los hombros. Algo había pasado con su negocio de exportación, me dijo. Los socios americanos se habían echado para atrás, había perdido una inversión grande, necesitaba dinero urgente, o se iba a la quiebra, necesitaba que le prestara lo que tuviera guardado. No tengo mucho, mijo, le mentí, porque una cosa es dar con amor y otra muy diferente es que te pidan solo cuando necesitan algo.
Ya sabes cómo está la situación. Fue entonces, mientras caminaba nervioso por mi salita pequeña, donde apenas cabe en el sillón tapizado de flores, que me regaló mi Evaristo, y la mecedora de mimbre, donde me siento a bordar por las tardes, cuando ya se fue el sol, que finalmente notó mi regalo olvidado. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, tomándolo con esa curiosidad distraída de quien encuentra algo perdido hace tiempo, como quien descubre una moneda antigua en el fondo de un bolsillo. «Tu regalo de Navidad, mijo», le dije, sin poder ocultar toda la amargura que se me había ido acumulando en la garganta como Billy. «El que no tuviste tiempo de abrir». Lo abrió entonces, ahí parado en mi sala pequeña, que huele siempre a copal y velas de cera, porque tengo la costumbre de prenderle una vela a la Virgen de Guadalupe todas las noches. Sus dedos temblaron como hojas en la brisa cuando vio el sobre Manila. Dentro había un cheque por 150,000 pesos, todos mis ahorros de toda la vida, cada centavo que había juntado vendiendo tamales en el tianguis de los viernes, cada peso que gané bordando rebozos para las señoras ricas de Morelia, cada centavo que había guardado de mi pensión miserable durante 20 años, privándome hasta del lujo de comprarme un vestido nuevo o unos zapatos que no me lastimaran los juanetes. Pero no era solo el dinero, mija. Había también una carta que escribí con mi letra temblorosa, pero todavía clara, sentada en mi mesa de madera gastada, donde había hecho las tareas de mis hijos cuando eran pequeños para Teodoro, mi hijo del alma, mi primogénito querido. Este dinero es para que puedas comprar la casa que tanto has soñado, la que me has platicado que quieres tener, con jardín grande, para que mis nietos corran libres. Lo he guardado durante 20 años, peso por peso, centavo por centavo, porque tu felicidad siempre ha sido más importante que la mía. Porque ser madre es eso, andarse completa, sin esperar nada a cambio. Tu mamá, que te ama más que a su propia vida. Esperanza, Soledad, Flores de Mendoza. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas gruesas que rodaron por sus mejillas como la lluvia por los cristales de las ventanas, cómo se desplomó en el sillón floreado y me abrazó como no lo hacía desde que era niño chiquito, y venía corriendo a mis brazos cuando tenía pesadillas con el QQI o cuando los otros muchachos lo molestaban en la escuela. «Mamá, perdóname», susurró contra mi hombro huesudo, con esa voz quebrada que no le había escuchado desde que era adolescente y lloraba por su primer amor. «Perdóname por no verte, por no escucharte, por tratarte como si fueras invisible». Con las manos temblorosas, sacó su teléfono celular y les habló a sus hermanas. Remedios vino corriendo desde el otro lado del pueblo, dejando su puesto de quesadillas en el mercado, con el delantal todavía puesto y las manos oliendo a masa. Azucena llegó desde la escuela primaria con su uniforme de maestra y los lentes empañados de tanto llorar en el camino, cuando Teodoro les mostró el cheque y leyó la carta en voz alta, con esa voz ronca de hombre que ya no puede controlar sus emociones. El silencio llenó mi pequeña casa como agua bendita, como la quietud que viene después de las grandes tormentas. San Remedios lloró como una niña pequeña, con esos sollozos que salen desde lo más hondo del alma. Azucena me abrazó tan fuerte que creí que me iba a quebrar como una rama seca, pero era un abrazo lleno de amor verdadero, de esos que hacía años no recibía. «¿Por qué nunca nos dijiste que tenías estos ahorros, mamá?», me preguntó esa vocecita ahogada. «¿Por qué nunca nos contaste de todos los sacrificios que hacías por nosotros? ¿Para qué?», les dije, con toda la verdad que llevaba guardada en el corazón desde hacía décadas. Si ni siquiera sabían que existía cuando les hablaba. Si cuando trataba de platicarles algo, me ignoraban como si fuera aire. Esa tarde larga de marzo, cuando el sol se filtraba dorado por las ventanas de mi casa y iluminaba el polvo que danzaba en el aire como pequeños espíritus, nos sentamos los cuatro alrededor de mi mesa de madera gastada, donde habían comido durante años, donde habían hecho sus tareas de niños, donde yo les había curado las rodillas raspadas y secado las lágrimas de sus primeros desamores. Finalmente, por primera vez,
en décadas. Me escucharon de verdad, les conté de las madrugadas heladas en el mercado, cuando tenía que llegar antes de que saliera el sol para apartar el mejor lugar para mi puesto, cuando mis manos se entumecían del frío, pero seguía amasando masa para los tamales. Les platiqué de las noches eternas bordando a la luz de una vela, porque no quería gastar en electricidad, hasta que me dolían tanto los dedos que ya no podía ni cerrar la mano, pero seguía, porque cada puntada era un peso más guardado para ustedes. De cada centavo que no gasté en mí misma, ni en medicinas para la artritis, ni en zapatos cuando los míos tenían agujeros, ni en esa televisión nueva que tanto quería, porque todo, absolutamente todo, era para que mis hijos tuvieran una vida mejor que la mía. Les conté también de la soledad que me carcomía por dentro, como termita silenciosa de las tardes eternas, esperando que sonara el teléfono, con una llamada de alguno de ustedes, de las navidades donde me sentía como una intrusa en mi propia fiesta, de los cumpleaños olvidados donde ni siquiera recibía una felicitación, de las palabras que se me perdían en el aire, porque nadie tenía tiempo de escuchar a una vieja que solo hablaba de cosas sin importancia. No sabíamos, mamá, me dijeron los tres al mismo tiempo, como un coro de niños arrepentidos. No sabíamos que te sentías así, no sabíamos de todos esos sacrificios, pero yo les respondí con la verdad más dolorosa que había aprendido. En mis 72 años de vida, sí sabían, mis hijos, en el fondo de su corazón, siempre lo supieron, solo que no querían ver porque era más cómodo fingir que yo estaba bien, que no necesitaba nada, que podía seguir dando sin recibir para siempre. Hay una diferencia muy grande entre no saber y no querer ver, y ustedes no quisieron verme. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que se podía escuchar el vuelo de las moscas y el gotear del grifo de la cocina que nunca he podido arreglar. Pero era un silencio necesario, como esos que vienen después de las grandes verdades. Desde entonces, mija, todo cambió, como cuando llegan las lluvias después de una sequía larga y la tierra seca se vuelve verde otra vez. Teodoro comenzó a venir cada semana con mis nietos Sebastián y Valentina, pero ahora era diferente. Ya no llegaba deprisa, hablando solo de dinero y negocios. Me preguntaba cómo había dormido, si me dolían las rodillas con el frío, que pensaba del tiempo, si había ido al doctor, si necesitaba que me comprara algo en el mercado. Los niños se sentaban en mis piernas como antes lo hacía su papá, y yo les contaba las mismas leyendas purépechas que me había contado. Mi abuela refugio sobre la princesa Heréndira y el pescador que se enamoró de la sirena del lago. Remedios empezó a llamarme cada noche, después de cerrar su puesto de quesadillas, y nuestras pláticas podían durar horas enteras como cuando era joven, y me contaba todos sus secretos. Me preguntaba por las recetas de la abuela, por los remedios caseros que yo sabía, por los chismes del pueblo que solo yo conocía, porque he vivido aquí toda la vida, y he visto nacer y morir a 3 generaciones, y mi Azucena, mi Bibi Manor, comenzó a llevarme a caminar por el centro los domingos después de misa. Caminábamos despacio por las calles empedradas, viendo las casas coloniales con sus balcones de hierro forjado y sus patios llenos de bugambilias moradas. Me pedía que le contara historias de cuando Pátzcuaro era más pequeño, y todos nos conocíamos, cuando no había coches y solo se escuchaban los cascos de los caballos sobre las piedras, cuando el mercado era la mitad de grande y doña Cuca vendía los mejores churros del mundo en la esquina de la Plaza Ann. Pero lo más hermoso de todo fue la siguiente Navidad. En diciembre del 2020 llegaron todos como siempre, pero esta vez todo fue completamente diferente. Fueron ellos los que prepararon la cena. Remedios hizo los tamales siguiendo mi receta, paso a paso, preguntándome cada detalle. Azucena molió el chocolate en el metate como le había enseñado de niña. Teodoro hasta se puso el mandil floreado que era de su papá y ayudó a calentar las tortillas. Paloma, que siempre había sido tan presumida, se arremangó la blusa cara y peló tomates para la salsa. Como si hubiera nacido para eso, decoraron mi casa con guirnaldas de papel picado que habían hecho los nietos, con flores de Nochebuena que cortaron del jardín, y pusieron el nacimiento de barro que yo guardaba en el baúl, porque Paloma siempre lo rechazaba. Esta vez, ella misma acomodó las figuritas del Niño Dios, la Virgen María y San José,
en el pesebre de paja. Y cuando llegó el momento de los regalos, Teodoro se levantó de la mesa con esa solemnidad que pone para las ocasiones importantes. Y dijo: en este año el primer regalo y el más importante se lo damos a la persona que más lo merece en esta familia, a la que siempre ha estado ahí, sin pedir nada a cambio. Me dieron un álbum precioso forrado de terciopelo azul, lleno de fotografías desde que eran bebés hasta ahora, pero no eran fotos cualquiera. Habían puesto fotos donde yo aparecía cargándolos de pequeños, enseñándoles a caminar, curándoles las rodillas cuando se caían, en sus graduaciones, en sus primeras comuniones, y junto a cada foto habían escrito cartas, cada uno diciéndome lo que significaba para ellos, reconociendo cada sacrificio, cada noche en vela cuando estaban enfermos, cada peso que no gasté en mí para dárselo a ellos, para nuestra mamá invisible, que siempre estuvo ahí. Decía la portada con letras doradas: perdón por haberte hecho sentir que no te veíamos, te vemos ahora y te vamos a ver siempre. Lloré como no había llorado en muchos años, mija, pero estas eran lágrimas dulces y saladas, como la miel que le ponía a los buñuelos, que le preparaba a tu abuelo Evaristo en los días de fiesta. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de saber finalmente que no había sido invisible toda la vida, que mis sacrificios sí habían valido la pena, que el amor que había sembrado durante décadas por fin estaba dando frutos. ¿Sabes qué aprendí de todo esto que me pasó? Que a veces tenemos que dejar de dar sin medida para que los otros aprendan a valorar lo que tienen enfrente. Que el amor verdadero no se mide solo en lo que haces por otros, sino también en cómo te permite ser vista, ser reconocida, ser ahumadao, Gillegresu. Que ser invisible no era mi culpa, era la ceguera de ellos, su comodidad de tomar sin dar, de recibir sin agradecer. Aprendí que los regalos más caros del mundo no pueden comprarse con dinero, que vale más una conversación de corazón que 1000 cheques sin abrir, que el respeto se gana exigiéndolo, no solo dándolo, y que nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar la historia de una familia. Comparte qué momento te conmovió más, únete para conocer más relatos de mujeres que retomaron las riendas de su vida, y ten presente que jamás es tarde para reclamar el trato digno que mereces.